Los ataques de precisión de Ucrania están interrumpiendo severamente la capacidad de Rusia para hacer la guerra. Al apuntar a los depósitos de municiones clave, las fuerzas ucranianas han reducido a la mitad el suministro de artillería de Rusia, un desarrollo que amenaza con socavar los planes del presidente ruso Vladimir Putin para una ofensiva de primavera renovada. Eso es un problema serio para Putin. Sin suficientes proyectiles, las fuerzas rusas no pueden infligir el daño necesario en las defensas de Ucrania antes de enviar soldados a pie. El resultado será desastroso. Es probable que en el futuro de Rusia se encuentren más pérdidas de equipo y cientos de miles de bajas adicionales de tropas. El 9 de abril, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sersky, dio una entrevista en la que afirmó que los ataques de drones de largo alcance de Ucrania han causado un daño masivo a los depósitos de municiones de artillería de Rusia. Continuamos expandiéndonos en esta dirección, aumentando el número, la escala y las capacidades de los ataques profundos, dijo Sersky al Kyiv Independent. Agregó que Ucrania ya ha superado la marca de los 1.700 kilómetros. Nuestros equipos también están aumentando el componente no tripulado. En otras palabras, Ucrania está expandiendo sus capacidades de ataque a larga distancia hasta el punto en que puede golpear más de 1.000 millas en territorio ruso. Eso pone en riesgo varias ciudades y sitios militares rusos clave, incluyendo Moscú. Sersky también compartió algunas cifras. El jefe militar reveló que los soldados rusos solían disparar alrededor de 40.000 rondas de artillería a Ucrania todos los días durante los primeros años de la guerra. Eso ya no está sucediendo. Los ataques ucranianos a larga distancia contra los depósitos de municiones rusos han reducido a la mitad ese número, ya que las fuerzas de Putin se ven limitadas a disparar 23.000 rondas por día. En 2025, eso sigue siendo un número sustancial. Pero esta reducción a la mitad del poder de ataque terrestre de Rusia tendrá un impacto duradero en la capacidad de Putin de confiar en sus tácticas de desgaste para tomar posiciones ucranianas. También representa un gran cambio para Ucrania. En diciembre de 2024, Sky News dijo que Rusia era capaz de lanzar alrededor de 1.5 rondas de artillería por cada ronda que Ucrania devolvía. A medida que las reservas de municiones de Putin disminuyen, Ucrania reducirá la brecha de municiones, quizás incluso hasta el punto en que pueda alcanzar la paridad con las fuerzas de Putin. Entonces, ¿qué se sabe sobre los ataques a larga distancia de Ucrania? Un puñado de ejemplos que demuestran cuán efectiva ha sido la estrategia a largo plazo del país contra los arsenales de municiones de Putin. Tome el asalto del 18 de septiembre de 2024 en el Oblast de Tver como un ejemplo. The Kyiv Independent informa que un ataque ucraniano a la instalación, de la cual Rusia ha presumido anteriormente, era capaz de resistir una bomba nuclear, diezmó los arsenales de artillería. La Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania, el Servicio de Seguridad de Ucrania, dijo que el golpe literalmente borró de la faz de la tierra un gran almacén del Departamento Principal de Misiles y Artillería del Ministerio de Defensa ruso. Entre el equipo perdido de Putin ese día se encontraban bombas guiadas por cabina que utilizó para bombardear la infraestructura ucraniana, varios de sus misiles balísticos Iskander, municiones antiaéreas y cientos de proyectiles de artillería. Esto no fue un golpe pequeño. Rusia comenzó a construir su arsenal de municiones Tiber en 2015, bajo la guía de la principal dirección de misiles y artillería del país. Esa construcción fue parte de un programa gubernamental más amplio de 2012 para mejorar los arsenales de misiles y municiones de Rusia, el cual pedía que se construyeran 13 depósitos de armas modernas por $980 millones. El depósito Tiber fue uno de los 13 en 2018. El ex viceministro de Defensa ruso, Dmitry Bulgakov, afirmó que el arsenal garantiza un almacenamiento seguro y protegido, protege las armas de ataques aéreos y de misiles, e incluso del daño de una explosión nuclear. Estaba equivocado. La realidad era que el depósito era básicamente una instalación de almacenamiento de concreto. Concedido, eso representaba una mejora sobre el enfoque anterior de Rusia de almacenar su munición de artillería al aire libre. Pero el concreto no es capaz de resistir un ataque preciso de un dron, mucho menos una explosión nuclear, al menos no de la manera en que Rusia lo usó para su depósito en Tver. Por cierto, Bulgakov fue arrestado en 2024 bajo cargos de corrupción. El ataque de Ucrania al depósito de Tver, con 240 toneladas de munición, fue posible por un exfuncionario ruso que se quedó con dinero destinado a defensas. Puede que nunca se sepa, pero lo que sí se sabe es que los asaltos de Ucrania a la artillería de Rusia no se detuvieron ahí. Avanzando al 1 de abril, 2025 Forbes reveló que los ataques de artillería de Ucrania han logrado resultados devastadores.
enfocándose en los ataques contra la artillería y los proyectiles disparados por esas unidades en el campo de batalla ucraniano. Ucrania eliminó 1.644 cañones de Rusia solo en marzo de 2025. Esa campaña se destacó por un solo día de asalto que diezmó 122 piezas de artillería de Putin. Para entender cuán asombroso fue este logro, sepa que los Estados Unidos solo tienen alrededor de 3.000 unidades de artillería en todo su arsenal militar. Ucrania destruyó la mitad de esa cifra en un mes. Este ataque evidencia que no solo los asaltos de largo alcance reducen los arsenales de artillería rusos. Mientras los depósitos de municiones rusos arden en su propio territorio, Ucrania también está destruyendo armas. Putin necesita disparar el número cada vez menor de proyectiles que puede enviar al frente de la guerra que él inició. La simple realidad a la que Putin tiene que enfrentarse es simple. Ucrania ha hecho que sus asaltos de artillería sean mucho menos efectivos de lo que eran al comienzo de la invasión. Esto es solo el inicio, conforme Ucrania mejora su capacidad de lanzar ataques con drones y misiles de largo alcance. Esto agotará aún más las reservas de proyectiles de artillería de Rusia, quizás hasta el punto de que Putin apenas tenga más proyectiles. ¿Qué significa para Rusia perder la mitad de sus reservas de municiones de artillería? A primera vista, es una pésima noticia. Además de explicar cuánto daño ha causado Ucrania a las reservas de Rusia, Sersky dice que Rusia ya ha comenzado su ofensiva de primavera contra Ucrania. Confirmando una advertencia emitida por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a finales de marzo, Sersky dijo que puedo decir que el presidente tiene absolutamente razón. Y esta ofensiva ya ha comenzado efectivamente. El jefe militar de Ucrania señaló que las operaciones rusas contra las posiciones ucranianas prácticamente se duplicaron durante la primera semana de abril. El objetivo de Rusia parece ser tomar más territorio en el noreste de Ucrania. Putin cree que eso fortalecerá su mano en las negociaciones de alto al fuego en curso, en las que él y Zelensky están enredados con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta renovada ofensiva también surge después de que Rusia lograra expulsar en su mayoría a Ucrania del Oblast de Kursk, que las fuerzas de Zelensky contrainvadieron con éxito en agosto. En 2024, Ucrania controlaba aproximadamente 643.7 kilómetros cuadrados del Oblast ruso. Las fuerzas de Putin han reclamado la mayoría de eso, incluyendo el importante asentamiento de Sutsa. Eso abrió la puerta para más ataques en la ciudad ucraniana de Sumy, que probablemente será un foco clave en los intentos de expansión de Putin durante la primavera. Si Rusia tiene éxito en la primavera, hará más avances que se basarán en el territorio que las fuerzas de Putin ocuparon en Donetsk durante 2024. Pero ahí es donde entran en juego los ataques al arsenal de municiones de artillería de Ucrania. Rusia confía fuertemente en su artillería durante sus ofensivas terrestres en Ucrania. Como explica el Royal United Services Institute, Rusia aún explota la capacidad de la artillería para despejar trampas y otros obstáculos para negar al enemigo zonas de muerte preplanificadas. Esa explotación incluye el uso de proyectiles de artillería para destruir minas y fortificaciones de Ucrania, despejando un camino para que los soldados, tanques y vehículos blindados de Putin asalten las defensas de Ucrania. Aunque esa táctica no está completamente obsoleta, el uso de la artillería por parte de Putin para despejar terreno se vuelve mucho menos efectivo. Cuando no tienen suficiente munición, su capacidad para destruir las zonas de muerte que establece Ucrania ha disminuido a la mitad. Estas zonas, que Rusia define como la pieza central de un lugar de emboscada, con las siguientes características convenientes y probablemente transitables por el enemigo, contienen obstáculos para ralentizar los avances y tienen un área lo suficientemente grande para que los defensores puedan ver fácilmente al enemigo que se acerca. Y se benefician de una ventaja en el tiempo, son la perdición de la estrategia terrestre de Putin. Cuando Ucrania puede establecerlos y mantenerlos, mueren más tropas rusas. Ahora que Rusia tiene menos munición de artillería, van a aparecer más zonas de muerte en Ucrania. Y cada una de esas zonas está destinada a ralentizar masivamente los avances que Rusia quiere hacer durante la primavera. De hecho, ya hay evidencia de que esto está sucediendo. Como informó Newsweek el 7 de abril, Rusia logró apoderarse de solo 55 millas cuadradas de territorio ucraniano en marzo. Obtuvo esas cifras del Ministerio de Defensa del Reino Unido, que también señala que las fuerzas de Putin lograron capturar 270 millas cuadradas de Ucrania durante noviembre. Las capturas territoriales han disminuido mes a mes y se espera que continúen desacelerándose durante el invierno. Las duras condiciones, especialmente en Ucrania, donde las temperaturas invernales suelen estar bajo cero, dificultan los avances.
Sin embargo, Putin notará que está surgiendo un mal patrón. Marzo marcó el inicio de la primavera, pero sus fuerzas solo capturaron cerca de un quinto del territorio ganado en el gélido noviembre. La pérdida de ritmo inquietará a Putin, especialmente si planea utilizar más ganancias territoriales como ventaja en las negociaciones de alto al fuego. Sin embargo, probablemente le preocupen más las implicaciones a largo plazo de los ataques de Ucrania para el futuro de Rusia. Dependerá más de sus aliados como Corea del Norte e Irán para abastecer sus armas restantes. Informes de marzo de 2024 explican por qué este sería el caso. En ese mes, Cable News Network publicó un titular señalando que Rusia estaba produciendo 3 veces el número de proyectiles de artillería para sí misma. Mientras Estados Unidos y Europa apoyaban a Ucrania, la industria de defensa de Putin producía armamento. 250.000 proyectiles por día, afirmó Cable News Network, con los Estados Unidos y Europa solo teniendo la capacidad de suministrar a Ucrania con 1.2 millones de proyectiles por año. Aunque parezca negativo, considera su significado en el contexto de las cifras, comentó Sersky. Dice que Putin estaba tratando de mantener un volumen de bombardeo de artillería de 40.000 rondas por día. Divide 250.000 proyectiles fabricados en Rusia por mes entre 30 días, y esos son alrededor de 8.300 proyectiles, y cambio siendo producido para esos ataques diarios. Los números no concuerdan. Aún en su apogeo, Rusia producía menos de un cuarto de los proyectiles necesarios para mantener sus asaltos diarios de 40.000. Suponiendo que Rusia mantenga los mismos niveles de producción en 2025, es evidente por qué la cantidad de proyectiles que dispara a diario se ha reducido a la mitad. No produce lo suficiente y pierde mucho de lo producido por los ataques aéreos de largo alcance de Ucrania. Ahí es donde entran en juego Corea del Norte e Irán. Ambos han suministrado a Rusia millones de proyectiles de artillería, permitiendo a Putin continuar sus bombardeos. Esa es una mala situación para Putin, ya que cuanto más tiene que depender de aliados extranjeros para mantener sus asaltos de artillería en Ucrania, más profundo coloca a Rusia en los bolsillos de esos aliados. Comenzando con Corea del Norte, informó el Kyiv Independent en octubre 2024 que el país era responsable de alrededor de la mitad de los proyectiles que Rusia estaba usando para atacar a Ucrania en ese momento. Afirmó que Corea del Norte enviaba cerca de 3 millones de proyectiles anuales a Rusia, igualando su producción interna, proporcionando a Putin 6 millones de proyectiles. Cuando se combinan los dos, aún no es suficiente para mantener 40.000 proyectiles por día, solo llevando la capacidad diaria de Rusia a alrededor de 16.700. Aún así, eso es un montón de proyectiles de Corea del Norte. Según el Kyiv Independent, los suministros de Corea del Norte han permitido a Putin continuar su bombardeo, pero el hecho de que los acepte es también una señal de la desesperación de Rusia. Putin se está aliando con Corea del Norte. Los dos países tienen un pacto de defensa cooperativo, que Rusia también solía justificar, recibiendo a más de 10.000 soldados norcoreanos para lanzar su maldita contraofensiva. Pero ahora Putin le debe a Corea del Norte. Como señala The Standard, el dictador norcoreano Kim Jong-un tiene mucho más que ganar con el uso de las balas de artillería de su país por parte de Rusia de lo que Putin obtiene de Corea del Norte. Putin goza de ciertos beneficios a corto plazo. Sin embargo, Kim ahora puede usar al líder de Rusia para intentar romper el aislamiento impuesto a su nación por el resto del mundo. Kim también puede solicitar acceso a secretos militares rusos clave, como información sobre cómo construir armas nucleares que Putin puede sentirse obligado a proporcionar. Ahora Corea del Norte tiene algo para presionar a Rusia. Si Rusia no complace a Kim, el dictador podría detener el envío de tropas y artillería a sus aliados. Putin se ha puesto en una posición comprometedora para mantener la presión sobre Ucrania. Luego está Irán. Aunque gran parte del enfoque de la cooperación entre Rusia e Irán se ha centrado en los drones y misiles que este último proporciona al primero. El centro Stimson señala que Rusia está recibiendo proyectiles de artillería de sus aliados iraníes. Se desconoce el número exacto, pero el hecho de que los arsenales de Rusia estén tan agotados que necesita depender de Irán crea la misma situación que vemos con Corea del Norte. Putin está en el bolsillo de Irán. Esto es evidente por las limitaciones del acuerdo de asociación estratégica que Rusia firmó con Irán en enero de 2025, donde tratados similares han forzado la defensa cooperativa, como en el caso de Corea del Norte, o prometido más inversión en Rusia. El documento que Putin firmó con Irán es mucho más vago. El texto abunda en declaraciones vagas como confirmar, comprometerse y facilitar, con escasas promesas concretas de ambas partes. Según la Fundación Carnegie,
Si el documento se hubiese firmado hace un par de años, habría sido un buen comienzo para las relaciones entre Rusia e Irán. Tal como está actualmente, es solo un resumen de lo que ya está sucediendo. No hay nada nuevo en los detalles, dice la Fundación Carnegie, lo cual no es bueno para Putin, ya que eso significa que Irán mantiene abiertas sus opciones y puede buscar insertar detalles en cualquier acuerdo futuro que obligue a Rusia a devolverle lo que ha proporcionado durante la invasión de Putin. Por ejemplo, digamos, Irán se ve arrastrado a una guerra con los Estados Unidos. Esa es una posibilidad definitiva en este momento, ya que Donald Trump ha amenazado con bombardear a Irán si no comienza negociaciones directas con los Estados Unidos sobre su programa nuclear. Si ocurre el bombardeo, ¿Irán pedirá ayuda a Rusia contra Estados Unidos? Si eso sucede, Putin quizás tenga que afrontar una guerra contra una nación para la que no está preparado en absoluto, tras más de 3 extenuantes años en Ucrania. Vladimir enfrenta estos problemas en parte por sus dificultades con la artillería. Ahora que Ucrania ha reducido a la mitad su capacidad para bombardear su territorio, Putin puede verse obligado a depender aún más de Corea del Norte e Irán para mantener sus reservas. Esa dependencia crea una obligación que eventualmente puede forzar la elección entre unirse a esas naciones en cualquier guerra que enfrenten, o traicionarlas, arriesgando su ira en respuesta. Ninguna es una buena situación para Putin y empeora. Rusia no solo enfrenta escasez de proyectiles de artillería, sino también de las armas necesarias para disparar las menguantes reservas de proyectiles que posee. El efecto de este problema ya se percibía en diciembre 2024, cuando el Kiev Independent informó que Rusia dependía cada vez más de sus bombas planeadoras en lugar de la artillería para asaltar las fortificaciones de Ucrania. Ese cambio de tácticas se está volviendo más constante en 2025, especialmente ahora que Rusia ha perdido más de 26.000 de sus sistemas de artillería, según el Ministerio de Defensa de Ucrania. Pravda reporta que la magnitud de los recientes ataques de artillería rusos implica que el país requiere reemplazar los cañones cada pocos meses. Para inicios de 2024 ya había reemplazado 4.800 cañones, también se está quedando sin ellos. Esto ha dejado 7.000 en sus almacenes, muchos de los cuales no estarán en tan buenas condiciones como los cañones que Rusia ya ha utilizado. Las bombas planeadoras de Rusia tampoco durarán para siempre. Putin está utilizando las reservas del país de bombas tontas FAB, que se construyeron durante la era soviética para hacer estas bombas. Eventualmente se agotarán, como todo lo demás. Putin está usando los ataques ucranianos a la munición. Las reservas solo aceleran el ritmo de un problema al que Putin tiene que enfrentar. Rusia se está quedando sin equipo. ¿Qué implica esto para el futuro del conflicto en Ucrania? Con menos artillería, Rusia no puede destruir las defensas clave de Ucrania antes de que Putin envíe sus oleadas humanas al ataque. La situación empeorará conforme Rusia se quede sin bombas planeadoras. Esta invasión ya ha costado a Rusia más de 930.000 soldados perdidos por muerte, lesiones o captura. Putin no puede permitirse entrar en una situación donde esa tasa de bajas aumente, pero está destinado a hacerlo al enviar a sus soldados al asalto. Las posiciones defensivas que no pueden debilitarse debido a la falta de proyectiles de artillería solo crean más oportunidades para que los drones, la artillería y las tropas de Ucrania devasten las fuerzas rusas que se debilitan. Putin pensó que podría usar un número abrumador de artillería para desgastar a Ucrania, pero sus arsenales están ahora tan agotados que la guerra de desgaste que inició ha vuelto para morderle. Y se pone aún peor para Putin. ¿Recuerdas lo que dijo Sersky sobre cómo Ucrania ha infligido todas estas pérdidas de municiones de artillería a Rusia? Ataques a largo alcance. Muchos de ellos están en el futuro de Rusia. Ucrania ya ha anunciado que llegará al punto en el que está construyendo 30.000 drones de largo alcance anualmente para finales de 2025. Estos drones se han utilizado para atacar la artillería rusa, aeródromos de petróleo de Putin y otros objetivos militares. Ucrania ya había realizado 30 ataques con drones en territorio ruso para finales de marzo. 2025 y tasas de producción más altas probablemente se traducirán en más ataques en el futuro, agotando aún más las reservas de artillería de Rusia, potencialmente al punto de atacar a Ucrania, con menos de la mitad de las 40.000 conchas diarias que usaba antes. Agrega misiles de largo alcance a estos drones y se desarrolla un escenario de pesadilla para Putin. Ucrania ya puede usar los misiles ATACMS de Estados Unidos y los Storm Shadow de Francia y Reino Unido contra objetivos rusos. Pero Rusia enfrenta problemas más grandes. Ucrania ha completado una variación de sus misiles Neptuno que pueden golpear profundamente en Rusia, apodado Neptuno Largo.
Estos nuevos misiles pueden viajar hasta 310 millas, con su poder explosivo poniendo aún más en riesgo los depósitos de municiones de Rusia. En total, es probable que 2025 sea un año muy malo para Putin y su invasión a Ucrania. Rusia se está quedando sin proyectiles de artillería, forzándolo a depender más de potencias extranjeras inestables para abastecerse. Esas pérdidas de proyectiles debilitan sus asaltos contra Ucrania, resultando en más bajas y un avance aún más lento del actual. Mientras todo esto sucede, Ucrania está aumentando la producción de las mismas armas que causaron los problemas de artillería de Rusia en primer lugar. Esto implica que más proyectiles de Putin se extraviarán en el futuro. ¿Qué opinas sobre la noticia de que Ucrania ha reducido a la mitad la artillería de Rusia? ¿Qué significa esto para el futuro de la guerra en Ucrania? ¿Podrá Rusia superar sus problemas de artillería? Deja tus comentarios abajo y suscríbete a The Military Show para estar al tanto de lo más reciente en la guerra de Rusia contra Ucrania. Somos una fuente independiente de noticias e información sobre conflictos militares en todo el mundo y apreciamos enormemente tu apoyo.